Soy Maricruz, la presidenta del barrio de la Asociación de los Prados Recreo, y os damos las gracias por venir hoy con este día, con estos calores de verano, que la gente está en la piscina. Entonces agradecemos mucho vuestra presencia y dar las gracias al Centro de Estudios Bejarano, que nos deleita siempre con sus conferencias, con ese saber que tienen de investigar, esa riqueza, y siempre aprendemos muchas cosas. Esta tarde tenemos una conferencia, la presentación de un libro que seguro que es muy interesante porque es la industria del VAS, y aquí hemos tenido mucha industria, con lo que vamos a estar muy hermanados. Más. Sí, pero bueno, no la conocemos, la del VAS tanto, así que va a ser un placer conocerla. Pues sin más, al Centro de Estudios, Juan. Muchas gracias, Maricruz. Bueno, muy breve, porque además lo estamos grabando para dar posibilidad a otra gente que no puede o que no ha tenido la oportunidad de venir. Nuestro interés hoy es que nuestros vecinos y amigos y compañeros Caballero y Pedro Emilio nos hablen de un libro muy bonito, de una edición muy bonita, muy bien publicada, como todas las que ha hecho la editorial Ambrós, pero especialmente esta nos suscitaba mucho interés. ¿Por qué? Pues porque Béjar y Hervás ha sido siempre una transferencia de tecnología, de humanismo, transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Hemos viajado casi a la par, ya desde época ducal, pero es casi lo que menos nos interesa, porque no es que no tenga interés, es que nuestra realidad es que esa Babel bejarana está también compuesta por mucha gente del VAS, que por la atracción mutua de la participación en la industria textil, pues somos convecinos. Así que vuestra es la palabra para que nos contéis pues vuestra investigación, vuestras investigaciones y la edición del propio libro. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde de verano. Muchas gracias al Centro de Estudios Bejarano por habernos invitado a venir, y muchas gracias a la Asociación de Vecinos Los Prados por la colaboración y por ofrecerse sitio. Teníamos que haber sido 3. Tenía que haber venido el editor, pero el editor vive en Madrid y ha tenido un accidente doméstico, y entonces finalmente no ha podido venir. Entonces yo voy a hacer primero de editor y luego ya hago de historiador más tarde, pero primero pues comentar que el libro que vamos a presentar es un libro muy bonito. La editorial se llama Ediciones del Ambrós y la fundó casi, es unipersonal, se llama José María Castellano, es herbasense pero vive en Hervás, y la fundó en el año 2000, editando primero unas primeras guías de Hervás, de la que luego editó algunas otras, hizo alguna otra edición, y luego ya pues fue haciendo ediciones de otros lugares, ¿no? De Guadalupe, de Lasurde. En la mentalidad de José María siempre ha estado, buena parte de la producción de la editorial se ha centrado en Hervás, porque él era consciente de que había tradiciones, fotografías, imágenes que se perdían, que las generaciones de ahora no conocen, y que él quería que no quedaran ahí en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los libros, todos muy bonitos, unas ediciones preciosas sobre Hervás. Uno de fotografía, otro de tarjetas postales, otro de un fotógrafo de Hervás que acabó su vida en Madrid, pero que tenía una cantidad grande de fotografías del pueblo, y luego ya hace 3 o 4 años este libro del tren, en el que colaboramos también José María y yo, y finalmente este otro de la industria textil. Y luego, bueno, no se ha limitado solo al ámbito del VAS, sino que también ha colaborado pues, con la Universidad de Extremadura, con la Junta de Extremadura, en ediciones de libros, algunas biografías o algunos trabajos personales, o trabajos también fundamentalmente vinculados con el franquismo y derivados sociales del primer franquismo fundamentalmente, ¿no? Bueno, más o menos eso. Con este libro que presentamos hoy aquí, pues se despide, se jubila, y ha dicho que era el último libro que se editaba, y ya la editorial del Ambrós pues ya desapareció con este libro, ¿no? El libro, tiene una parte de historia de la industria textil, que fundamentalmente se ha dedicado a trabajar en ella Sebastián, y otra parte dedicada al movimiento obrero
de esa industria textil que he trabajado fundamentalmente yo, y luego lleva una serie de anexos, los reglamentos de las asociaciones obreras, de las que José María conserva originales, que son muy bonitos, y fotografías, toda una serie de recortes de prensa, publicidad de las fábricas, etc. Es un libro con una edición muy cuidada, he puesto por aquí algunas páginas para que lo veáis, estéticamente muy bonito, y como la mayor parte éramos todos los que él ha ido haciendo, ¿no? Pues está, ¿no? Él nos pidió, o por lo menos, no sé, a ti, a mí me dijo que quería un libro que fuera asequible a la población, que no quería un libro especialmente técnico, de una historia que no fuera comprensible para un lector no habituado a lectura histórica. Entonces, a eso nos hemos atenido, ¿no? Con la intención esa de que pudiera llegar al gran público y ha tenido efecto. Curiosamente, un mes después de que lo presentáramos en Herbaz, pues estaba yo charlando con tomando una cerveza, y aparecieron mis sobrinos con unos amigos de 30 y tantos años, y me dice, he leído tu libro, y dice, no tenía ni idea de la industria que había vivido en Herbaz. Digo, coño, pues mira, pues está muy bien que el libro os muestre a las generaciones actuales que no tenéis ni idea qué es lo que ha habido antes, porque si no, pues quedan en el olvido completamente, ¿no? Una vez que desaparezcan los pocos restos fabriles que nos quedan, que lamentablemente nos quedan mucho menos que aquí en Béjar, pues más o menos estas son los textos de las distintas Federación Obrera, distintas sociedades que hubo a principios del siglo XX. Bueno, también hemos rescatado algún mapa en el que hemos ido poniendo la situación de la fábrica, y luego ya pues cartas, documentos y publicidad, los sellos de las distintas asociaciones obreras, etc., ¿no? Y algún mapa de las manifestaciones del 1 de mayo y recortes de prensa que han sido una fuente de información bastante importante, porque no de todo lo que vamos a comentar hoy había documentación en los archivos municipales. Bueno, pues esa parte de editor, yo ya que tenía que haber hablado José María, pues ya la quedo yo a hablar. Ahora la lógica del prólogo y del texto indica que hable Sebastián ahora de la historia, y yo me centré luego en el movimiento obrero, ¿vale? Muy bien. Pues yo me llamo Sebastián Caballero, no soy de Herbaz, soy de Abadía, pero he trabajado en Herbaz, en el ayuntamiento, pues 30 y tantos años. Los últimos de archivero municipal. Y ahí está un poco el meollo de esto, ¿no? José María nos encarga a Pedro Emilio y a mí él tiene vocación de perpetuidad, y entonces lo de la industria textil en Herbaz es la gran desconocida. E incluso yo cuando he intentado documentar con la industria textil de Béjar, pues me he llevado la sorpresa de que tampoco hay grandes citas ni se explica casi nada. Y en fin, luego hablaremos, si queréis, de la importancia del tanto por ciento, en fin. La cuestión es que en Herbaz este tema, la memoria perdida completamente. Hoy, curiosamente, yo no sabía llegar aquí. Vengo desde Abadía y me puse el GPS y me sorprendió muchísimo que la primera calle que me indica para llegar aquí es la calle Tejedores. Es algo, ¿eh? En Herbaz no hay ni una calle, ni alusión a una máquina, ni nada. Y, sinceramente, creo que tuvo muchísima relevancia. A ver, yo me encargué de hacer mi trabajo consistía en desarrollar los orígenes de la industria textil, el apogeo y la decadencia. Y fue de sorpresa en sorpresa, la verdad. Yo no sabía nada. Me voy encontrando en el archivo, catalogando y clasificando documentos, una serie de información que me parecía que lo fuimos publicando en una revista de ferias y fiestas, y sí, se empezó a tener interés por el asunto. Yo soy un poquillo exagerado, entonces yo partía de que incluso mi amigo compañero Pedro Emilio dice que lo de que tuvimos una industria que podía parangonarse con la que incipientemente se están produciendo en Europa,
dicen que es un poco exagerado. Yo lo sigo manteniendo, ¿eh? Cuando, a ver, los orígenes de la industria textil, estamos hablando del 17, esa es la prehistoria, la protoindustrialización. Bien, pues en Hervás, que es también un poquito parejo con lo que se da. Sabéis que Hervás y Béjar han compartido muchísima historia, ¿no? Hervás es la villa, Béjar es la villa, Hervás es la aldea, y dentro de la comunidad de Villa y Tierra, pues es una aldea más importante, muy importante, pero no deja de ser una... Y claro, la jurisdicción se ejerce desde la villa, ordenanza, todo, hasta 1816, que en cierta forma pidió la independencia, la excepción fiscal y demás. Hervás ha estado siempre vinculada a Béjar, a través del ducado y a través de la comunidad de Villa y Tierra, que era, no me voy a extender, pero era una fórmula interesante de desarrollo territorial que cumplió su papel y que estuvo vigente desde los inicios de la Reconquista y la repoblación del territorio hasta la abolición de los señoríos, hasta la creación en provincias de 1837. ¿eh? Por tanto, hemos compartido mucha historia. Lo que ocurre es que los orígenes, no nos vamos a poner competitivos, pero en Hervás fueron muy interesantes, porque, veréis, hoy hemos estado en la librería Pedro Melillo y había un librazo enorme, Las Merinas, súper atractivo, y claro, todo gira alrededor de la lana, pero en Hervás curiosamente no. En Hervás el inicio de la industria, vamos, del textil, es el lino, y curiosamente, viendo cómo se desarrollan las empresas ahora modernamente, se hizo al revés. Es decir, primero se creó el comercio y luego se creó la infraestructura. Tenemos datos de 1616, con tratantes de lino, tratantes de lienzos, que comercializan el producto en Madrid, en las ferias de Valladolid, en Medina del Campo, Medina Río Seco, Toledo. Esto es el origen. A ver, seguramente, esto ya es un poco imaginación, porque claro, tienes que hacer un poco el puzzle de la imaginación. Estos señores, que luego parece ser, no todos, pero muchos eran de origen judío, o cuando menos conversos, no todos, pero una gran mayoría se dedica al comercio de los lienzos. Estos lienzos, que básicamente eran de lino, y que consistía básicamente en trabajarlos en las casas propiamente, un trabajo artesanal, mediante el cual el comerciante proporcionaba la materia, encargaba el trabajo y luego él se encargaba de venderlo. Así surge el origen de la industria textil en Hervás. Luego, claro, en tiempos de Juan Manuel II, el célebre industrialista que tanto hizo en Hervás y por supuesto en Béjar, pues toma predilección de alguna manera y favorece bastante la creación ya de una industria sólida y escribe al concejo y sugiere la creación de una fábrica. Esto ocurrió ya en 1717, cuando propone y se crea la primera fábrica textil de Hervás. Aquí ya parece ser que interviene la lana. La lana es curioso porque, claro, es cierto que es una materia prima importante y dentro de la protoindustrialización pues es clave. Los ganados subían por la cañada, antes del verano dejaban sus lanas y estaba ahí la materia prima. Por otro lado, la fuerza motriz, ¿no? Lo que hablamos siempre de estos arroyos que bajan y que se utilizó para batanar, para tejer, fue también un aprovechamiento importante. En Hervás se hicieron bastantes obras de infraestructura para canalizar estas aguas y darle un desarrollo motriz. Bien,
en 1716 tenemos la primera fábrica como tal. La funda Juan López del Castillo, es un protegido de Juan Manuel II, y ahí arranca un poco de alguna manera. Luego no voy a contar todo el proceso porque sería el libro entero, pero lo más significativo es que a partir de ahí el duque envía técnicos de Inglaterra, que vienen con unas técnicas ya bastante depuradas en paños finos. A Hervás llega en concreto un tal Juan Cortés en 1735, que dio un tremendo impulso organizó todos estos talleres artesanales, los fue organizando y fue creando lo que sería una fábrica. No una fábrica al uso de un edificio, sino que fue repartiendo las funciones, los trabajos, y tuvo el beneficio de algunas exenciones fiscales, y quien trabajara con él también se le apoyó bastante a nivel ducal. Y curiosamente, cuando se estudia la industria textil de Béjar, es la misma que la de Hervás, porque compartieron ordenanzas, compartieron normas que daba concretamente la Comisión de Comercio, que era la encargada de regular todo este asunto gremial. En definitiva, la industria de Béjar, todo lo que es el siglo XVIII, desde 1717 hasta 1780 caminan juntos, y lo que ocurre es que empieza a haber una cierta desavenencias en el tema de las ventas de paños entre los bejaranos y los herbasenses. La cosa se complica y el mismo rey, Felipe III, se encarga de deshacer de darle la independencia y la faja de etiqueta a Hervás. Hervás en este momento, curiosamente, lo que debía ser una división, pues sale beneficiada y empieza a trabajar directamente con el ejército. En fin, hay un tiempo entre 1780 y 1790, una década, que hay abundante documentación en el archivo. Aseguran los herbasenses que es uno de los pueblos más felices del reino, porque es verdad que tiene bastante. En esta época, además, se implica el concejo, capitalizan un poco y piden al ministro del ramo, le piden ayuda económica. Parece ser que no les llega con lo que les da, y el mismo ayuntamiento propone responder con el Monte Castañar Gallego de Hervás para financiar. Esto fue un momento importante de realce y de desarrollo de la industria textil herbasense. Claro, llega la Guerra de la Independencia, pues la sufrimos de una manera brutal todos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que Hervás la vemos recuperarse bastante rápido. Es más, tenemos en el archivo documentación de compra de determinadas maquinarias aquí en Béjar. El apogeo de la industria textil, pues estaría entre los años 1840 y 1880, y más concretamente entre 1840 y 1865. Se doblaron los edificios maquinarios y las patentes, en fin, es el momento más álgido de la industria textil en Hervás. Con decadencia, pues es pareja un poco a lo que estaba ocurriendo en Béjar. Aquí hay unas razones estructurales muy importantes. El tren llegó muy tarde, como sabéis, cuando ya se estaba operando en otros lugares de España con la máquina de vapor, que necesitaba mucho carbón. Aquí no llegaba el tren, no llegaba el carbón, y menos esa enorme máquina. Entonces dependimos mucho del curso fluvial, y claro, eso tenía su servidumbre, porque había época de sequía, conflictos con
conflictos con los demás campesinos que aprovechaban también el agua, y sobre todo los desastres climáticos que estropeaban la regadera, los embalses y tal, muy frecuentemente. Esto en Hervás fue determinante porque en 1870 y algo hay una crecida y da el traste porque es curioso, con toda la fuerza y la potencia, tanto la industria textil de Béjar como la de Hervás nunca se aprovecharon de lo que realmente motivó todo este progreso, que fue el invento de Watt, ¿no? La máquina de vapor. Aquí no llegó. Aquí pasamos de los saltos hídricos a la electricidad casi directamente, sin transición, porque, a ver, Watt patenta la máquina de vapor en 1760, creo, si hablo de memoria. Y aquí a Hervás llega la primera máquina de vapor con el tren llega en 1893, es decir, el mismo año que llega el tren, con lo cual parte de nuestros problemas y de nuestra decadencia pues viene un poquito por ahí, ¿no? Por el tema de infraestructuras, el tema de... Se ha echado siempre mucha culpa a los conflictos sociales y a la poca imaginación del empresario. Pero lo cierto es que cruzando datos y viendo la multitud de consecuencias y de efectos, hay que reconocer que sobrevivieron con bastante dignidad. Esto tiene, con los conflictos bélicos, el canto del cisne. En 1914 parece ser que nos hacemos proveedores no beligerantes en la Primera Guerra Mundial y vuelve otra vez a renacer un poquito. Pero ya, claro, concretamente con la República, en 1936, en Hervás solo queda una fábrica donde trabajan 75 personas, me parece que 77, 22 mujeres y 55 hombres. Esto ya es el desastre total. Pero, curiosamente, con la guerra civil vuelve a resurgir. En plena guerra civil se crea una nueva asociación, volviendo otra vez a los orígenes, entre Béjar y Hervás, una asociación de empresarios, para resolver el problema que tenía, en este caso, Franco, ¿no? Con las zonas industriales, Valencia y Cataluña, en zona republicana, pues aquí hubo que poner en marcha otra vez. Y aquí empieza, por eso encontramos en 1940, 1950, cuatro fábricas otra vez en Hervás. Y es debido a todo este apogeo de la guerra civil. Y la última, pues es esta, es justamente la del CID, que tenemos constancia de que desaparece en 1966. Esto así muy por encima es la parte que yo he aportado al trabajo de Pedro Emilio. Y él ahora va a hablar del tema de los conflictos sociales, que es muy tierno, muy hermoso, muy bonito. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero lo hizo él y lo ha hecho muy bien, muy delicado, muy exacto, y ahora os lo cuenta. Nada más. Luego preguntáis lo que queráis. Gracias. Bueno, retomo yo la palabra ahora para hablar del conflictos sociales y el movimiento obrero en Hervás. En el momento en el que me pidió colaboración a mí el editor, dio la casualidad que estaba yo trabajando en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, todo el asociacionismo en Hervás, tanto el obrero como el de sociedades de recreo, etcétera.
Y a la vez que estaba haciendo esa recopilación archivística, estaba haciendo una recopilación bibliográfica de todo el movimiento obrero en Extremadura, por lo que nos tocaba y demás. Y para sorpresa, pues casi todo lo que hay publicado en Extremadura del movimiento obrero tiene dos características. Uno, hay mucho más publicado en la provincia de Badajoz que de Cáceres, muchísimo más, probablemente porque bueno, pues los historiadores de la provincia de Badajoz han tenido más interés que los de Cáceres. Y sobre todo está relacionado con el mundo agrario, puesto que Extremadura era un mundo agrario, pues apenas hay ningún tipo de bibliografía que hable del movimiento obrero de carácter industrial en Extremadura. Solamente se cita de pasada, pues, y están los núcleos industriales de Herbás y Torrejoncillo, pero no había ningún estudio en profundidad ni nada. Para mi sorpresa, cuando me puse a buscar toda la documentación, bueno, pues resulta que Herbás es absolutamente pionero en el movimiento obrero en toda Extremadura. Bueno, a ver, si entendemos que por buscar una definición, el movimiento obrero es una acción reivindicativa surgida con el desarrollo de la revolución industrial y protagonizadas por trabajadores para conseguir mejores condiciones de vida, bueno, pues se suele decir que las primeras asociaciones y los primeros procesos del movimiento obrero en España surgen en Cataluña. Yo luego ya he leído de alguna bibliografía que hay aquí de Béjar, que también en Béjar fue bastante temprana la lucha obrera. También hay que irse por ahí a mediados del siglo XX. Pero en general se suele decir que en España no tiene una gran importancia la lucha obrera hasta el sexenio revolucionario. El sexenio revolucionario, luego ya los contactos con los trabajadores que vienen haciendo propaganda de la Primera Internacional, surgieron, parece ser que en Extremadura, en Plasencia entre ellos, pues algunos núcleos obreros de resistencia obrera, pero que fueron rápidamente con las políticas después de los primeros años de la regeneración, fueron abolidas. No va a ser hasta 1887, con la aprobación de la ley de asociaciones, cuando, digamos, se van a poner en marcha los movimientos obreros y se van a organizar los sindicatos en España, ¿vale? En esta fecha. Bueno, pues siempre en esta bibliografía que hay sobre Extremadura aparece que los primeros signos del movimiento obrero surgen en Badajoz, cuando a finales del siglo XIX se funda la Asociación Germinal de Badajoz, que parece ser que se fundó en los primeros años del siglo XIX y con el primer Congreso Obrero que se produjo en un pueblo de la provincia de Badajoz, se llama Torre de Miguel Cisneros, en 1903. 1903. Esa es lo que aparece en la bibliografía de Extremadura como los orígenes del movimiento obrero extremeño. Bueno, pues yo he descubierto que en Herbás es muy anterior y que, aunque no aparezca reseñado en ningún sitio, seguramente Herbás era el núcleo industrial más importante de toda la Extremadura en estos finales del siglo XIX, en la época que ha mencionado Sebastián, ¿no? Bueno, pero hay un precedente muy curioso. En 1855 sabemos por la prensa que hay un conflicto de trabajadores y obreros en Herbás. Lo menciona por aquí, dice, bueno, aquel sitio es como el industrioso pueblo de Herbás es como el Cataluña para España. Está hablando en un periodo de carácter nacional, ¿no? El gobernador civil de Cáceres envía un delegado y parece ser que llegan a un convenio y hay una escritura de convenio entre fabricantes y operarios en las fábricas de la villa. Es muy interesante, son 8 puntitos en los que se regulan precios y se regulan las condiciones de despido del albañil y las que se podía despedir el obrero, pero es muy curioso. Lo que pasa es que todavía se habla de amos y de criados. Y entonces ya hablar de movimiento obrero cuando todavía estamos hablando de amos y de criados a mí me choca, me rechina un poquito, ¿no? Pero es un precedente interesante. Bueno, el listado de sociedades obreras, el primer listado de sociedades obreras que aparecen en el registro del gobierno civil de Cáceres, pues aparecen aquí. Y la primera es de 1890. Como ahora es que he dicho que en la bibliografía se cita como Badajoz, la fundación de la Germinal. Pues estamos que en 1890 en Herbás ya había una cooperativa de socorros mutuos. Y 99, bueno, hasta 1904. Son muchas, luego
como para regular los estatutos tienen que mandar una copia al gobierno civil que lo autorice y tal, van a acabar refundidas en tres fundamentalmente, en la Protectora Herbacense, la Humanitaria y la Unión Federación Obrera, que son las que van a centralizar y son las que en el libro están expuestas toda el ¿no? Bueno, apenas hay documentación en el archivo de Herbás sobre este tema. Yo me lo encontré en la prensa. Resulta que viendo bibliografía de prensa, pues me encuentro que entre 1889 y 1900 hay hasta tres huelgas de trabajadores en Herbás e importantes, por lo menos dos de ellas. La primera y la última. La primera es una huelga de tejedores que se va a extender y que va a durar varios meses, casi siempre entre febrero y diciembre o febrero y noviembre. Julio, verano y fin de año, ¿no? Y en la prensa, que aparece, hay bastante información, aparecen muchas veces noticias de que ya se ha resuelto, parece que se va a resolver, y al día siguiente se ha reavivado el conflicto. Tuvo que venir el gobernador civil a Herbás para reunir a trabajadores y obreros y al final pues llegar a unos acuerdos, ¿no? Pero en 1892 estalla de nuevo una huelga. En este caso es por un obrero al que despiden de una de las fábricas. Se hace un mitin delante de todos sus compañeros y se ponen un montón de compañeros en huelga. Segunda huelga importante de Herbás, ¿no? Y en 1900 pues se va a producir, bueno, un incendio importante en una fábrica, que es la de Ramón Martín, que va a quedar destruida y va a haber aparecieron dos cadáveres en el interior, y va a haber de nuevo una huelga de trabajadores que también va a durar muchos meses y que también se va a solucionar finalmente con la venida del gobernador. Y curiosamente algo que va a volver a pasar después de que haya un estallido de violencia en el que hubo 2 muertos, bueno, pues después del estallido de violencia, pues ya parece que después de la calma, después de la tempestad venía la calma y se arreglaban los problemas y se solucionó. Fue una huelga esta de la que parece que los obreros obtuvieron importantes logros. Y va a ser parte del germen de la huelga importante que va a haber luego unos años más tarde. Bueno, nos está hablando probablemente, Sebastián ha comentado que entre 1840 y 1880 es la época de mayor desarrollo de la industria, y a partir de ahí empieza una crisis que se va a ir prolongando con el tiempo, ¿no? Aquí ya nos está hablando de esa crisis, ¿no? Bueno, hay simplemente algunos recortes de prensa, algunos eran noticias muy cortitas, pero otras eran noticias importantes, el incendio de la fábrica que comentaba antes. Bueno, algunos eran recortes importantes, ¿no? Curioso, esto los he remarcado aquí en una estrellita cuando aparece la aparición de las mujeres, de la intervención femenina en la industria textil. Y esto también es absolutamente pionero en Extremadura. El gobernador dictó un bando prohibiendo a los grupos y ha operado algunas detenciones de mujeres que tomaron parte del motín el viernes. No nos está hablando de operarias, sino de las mujeres de los trabajadores en este caso, ¿no? Y en otro recorte de prensa se dice: las mujeres de los obreros huelga recorrieron tumultuosamente apedreando las casas de los fabricantes, en algún otro recorte de prensa. Bueno, lo encontré el otro día y he puesto una curiosidad relativa a Béjar. Es un escrito, creo que en septiembre, anunciando la feria, es un escrito que firman Talfuentes, una carta dirigida al director del Adelanto de Salamanca, en la que es extenso. Yo he recortado solo lo que se refería a la industria textil y está comentando, dice: sabedor de que algunos fabricantes de Herbás están montando telares mecánicos, hice una excursión a la vecina villa extremeña y visité, gracias a la galantería del señor Peña Hermanos, su fábrica, donde vi confirmada la verdad. Estos fabricantes, como inteligentes industriales, no escatiman gastos para mejorar la fabricación, han montado 6 telares mecánicos y un vapor para moverlos. De su fábrica salen géneros tan bien hechos como los de Sabadell y Tarrasa, y abren tales horizontes para sus productos que apenas pueden servir los pedidos que les hacen. Qué contraste con la conducta de la mayoría de los fabricantes bejaranos. Herbás sube, Béjar en cambio baja y se aniquila. Bueno, yo creo que es muy exagerado, pero me pareció curiosa la noticia y me pareció curioso traerla. Bueno, en 1901 en el Ayuntamiento de Herbás hay un censo
le piden al alcalde que, desde el gobierno civil, que haga una relación de las sociedades que existen. El alcalde llama a cada uno de los presidentes y las que existían en 1901 eran estas. Hay casi 1.000 trabajadores asociados a las sociedades. Claro, esto no se puede comparar con Béjar. En Béjar llegaron a existir 200 telares y 5.000 trabajadores. No estamos hablando de la misma dimensión, pero bueno, hay casi 1.000 trabajadores para una población en aquel momento de 4.600 habitantes, algo así que había en Hervás a principios del siglo XX. ¿Vale? Bueno, aquí pasaba lo mismo, que estas no tenían legalizado, al final se reconvierten y acaban refundidas, ¿no? Un segundo elemento en el que se ve esa precocidad de la lucha obrera en Hervás es la celebración del 1 de mayo. El 1 de mayo, siguiendo con la bibliografía en Extremadura, se cita que la primera celebración del 1 de mayo fue un mitin que se celebró en Badajoz en 1899. Y en 1901, un mitin, no una manifestación. En 1901 ya se está mencionando en periódicos nacionales que entre los sitios Bilbao, Córdoba, está Hervás, los sitios que se celebró el 1 de mayo. De la del 1901 he encontrado poca información, pero mucha de la de 1902, y es muy interesantísimo. Es una información cruzada entre el presidente de las sociedades obreras, el alcalde de Hervás y el gobernador civil para pedir la autorización. El gobernador civil quería que fueran en sitios cerrados, que no salieran al pueblo. El alcalde del pueblo está muerto de miedo porque estamos en 1901 y se acuerda de los tumultos de la huelga de 1900, y resulta que muchos de los dueños de industria son concejales. Y entonces les autoriza a que lo hagan y lo justifica como puede delante del gobernador, ¿no? Y entonces, bueno, la documentación es muy interesante, les marca el recorrido, pero se dice el mismo recorrido que en años anteriores, se pone en plural, en 1902, con lo cual con seguridad se había hecho en 1901 y no sabemos si antes. Bueno, pues partían, para los que podáis conocer el punto de reunión era la plaza del convento, puesto que estaba al lado la casa. Bueno, luego la casa del pueblo, estamos adelantando el tiempo, pero parece ser que estuvo por allí siempre el sitio de reunión, ¿no? Bajaron por la calle Pizarro a la plaza General Franco, bueno, la calle Ascensión Isla, entonces no se llamaban así, tenían otros nombres algunas de estas calles, hasta el actual ayuntamiento, por la calle Collada hasta la plaza y el barrio judío y el Retorno, ¿no? Con pancartas, manifestaciones y discursos, pero discursos incluso de burgueses y de miembros de la corporación. Es decir, estos momentos, estas sociedades de las que estamos hablando todavía no son sociedades, digamos, de lucha, son sociedades de socorros mutuos. Las sociedades, digamos, de clase, de lucha obrera, que se fundan, están más en torno a 1920, la década de los años 20. Estas son la mayor parte de ellas, pero aún así luchaban por sus derechos, ¿no? Bueno, y así llegamos a la gran huelga textil, que supone un punto de inflexión en la crisis de la industria de Hervás importante. Es una huelga que va a durar entre 14 y 15 meses, porque no sabemos la fecha exacta de inicio ni la fecha exacta de final. Pero va a durar aproximadamente entre el verano, entre julio de 1904 y noviembre, finales de noviembre o primeros días de diciembre de 1905. Y va a ser una huelga muy dura, muy dura. Parte, y en la que hay muchísima información en la prensa. En la prensa también hemos encontrado información, se publica varios de estos 15 meses, se va a publicar un periódico en Hervás, el Ambrot, que lo va a recoger. Lo que pasa, dejó de emitirse antes de la finalización. Entonces nos quedamos sin que, pero dedicó importantes páginas al conflicto, ¿no? Y luego, bueno, ya alguna documentación de archivo también hemos encontrado. Y en la resolución de muchas de estas huelgas, también la de 1900, intervenían generalmente gente de Hervás. Entre ellos se recurrió mucho a una persona que era notario, se llamaba Miguel Muñoz Gaitero, y bueno, pues este Miguel Muñoz Gaitero, que había intervenido decisivamente en la finalización de la huelga de 1900, escribe un extenso informe que lo va a publicar la creada hace poco Revista de Extremadura en 1905. Es un informe donde analiza causas, consecuencias, causas exteriores de la crisis de la industria textil en Hervás en aquellos momentos. Muy interesante. Bueno, pues es una huelga de larga duración en la que hay mucha información.
se rechazó en las reuniones que hubo entre las comisiones que se crearon, obreros, dueños de fábricas, etcétera, se rechazó la intervención del Instituto de Reformas Sociales, que aquí en Béjar tuvo mucha importancia para la resolución de la huelga de 1913. Ahí estaba recién creada, se había creado el Instituto en 1903. El caso que decidieron no recurrir al arbitraje del Instituto de Reformas Sociales, a lo mejor hubiera sido una solución antes, ¿no? Y igual que el anterior, el fin de la huelga pues va a ser tras un conflicto, tras peleas, navajazos y al final, pues sin saber en cuándo, a principios de diciembre de 1905, parece que la huelga se soluciona. Y sí lo sabemos porque ya en las actas de 1906, de enero de 1906, se agradece a personas que han intervenido y entre ellas se nombra hijo adoptivo de Herbás al teniente de la Guardia Civil, que parece ser que tuvo una intervención decisiva. La huelga fue, como digo, muy dura, ¿no? Se intentaron poner 50.000 remedios. Hubo muchos trabajadores de la industria textil de Herbás que emigraron a la Vera a buscar trabajo, porque era una crisis total de trabajo y había habido, además, entre 1901 y 1905, varias crisis agrarias, o sea, años de malas cosechas. Y entonces era una crisis importante, ¿no? Decía que hubo trabajadores que fueron a la Vera, se intentó, bueno, siempre se recurrió al ayuntamiento que para reafirmar caminos, para arreglar arboledas, para dar empleo para amortiguar el paro obrero, ¿no? También se convino con los dueños de tierra, vamos, con la tierra tan parcelada y tan pequeñita que es en Herbás, se hizo una relación de propietarios de tierra y de obreros y se les asignaban para que fueran a trabajar X días. Los trabajadores se organizaron y fueron pues, a Béjar, a Salamanca, a contar y también hacían rondallas y a pedir ayuda económica, que también se hacían cuestaciones económicas, ¿no? Y así aparece reflejado en muchísimos sitios. Se puso de nuevo en marcha también, que ya se había puesto en 1900, la cocina económica, que con donaciones de la población de Herbás se hacía una cocina económica para que pudieran comer las familias de trabajadores, ¿no? Una huelga realmente importante, ¿no? Y aquí tengo un puesto que de nuevo hubo otra manifestación masiva de mujeres por las calles de Herbás que recorrieron, que fueron hasta el cuartel de la Guardia Civil, hasta el ayuntamiento, pues en protesta y en petición de ayuda para ellos. Bueno, os comentaba antes, el periódico Lambrot, que se publicó en Herbás durante unos meses, informó bastante de la cuestión obrera y los periódicos tanto nacionales como regionales pusieron mucha información. Esto es un poquito el informe de este notario de Herbás, que como digo lo publicó en la revista de Extremadura. Y bueno, pues en fin, este es el final. No ha ocurrido una riña. Claro, se trataban, estas fábricas que se quedaban sin trabajadores, querían contratar muchas veces recurrían a trabajadores de Béjar, los de Herbás los consideraban esquirones y había riñas y hubo navajazos, varios disparos y tal. El estado de la población es anárquico. Esto el 21 de noviembre. Y ya no sabemos nada más hasta que el acta del día de septiembre nos dice que se ha acabado la huelga y se da las gracias a los que la han solucionado. Pero no he encontrado ningún periódico de Herbás nacional que mencione el fin de la huelga. El caso es que, bueno, la huelga fue los agradecimientos de Herbás. Bien, la huelga había empezado un poco porque los patronos entregaron a los obreros un escrito con una serie de cuestiones que van a regular a partir de entonces. Menos sueldo, más horas de trabajo y evidentemente los obreros dijeron que no. Y entonces pues ese fue el enorme desacuerdo y ahí, lo que decía antes, yo creo que en 1900 los obreros habían logrado muchos beneficios para la causa obrera que los empresarios pues parece que no podían seguir o no querían aguantar, ¿no? Bueno, y eso... A partir de este momento casi no se encuentran noticias del movimiento obrero de Herbás hasta prácticamente la llegada de la Segunda República. Entonces, bueno, sí, en las actas del ayuntamiento se está hablando constantemente del paro obrero, se está hablando constantemente, ¿no? Como digo, pues intentos, obras de reforma, reparaciones, o sea, se ponían en marcha pues toda una serie, por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se pedía y supongo era las obras del camino que iba hasta Cabezuela, es decir, la carretera del puerto de Honduras. Del puerto de Honduras pues era una de las obras que siempre se reclamaba para trabajar, ¿no? Y
En sí, en los años 20, como decía, ya se empiezan a constituir sociedades obreras con un carácter ya más militante en partidos políticos y con ya no tanto como sociedades de apoyos mutuos en la que se ponía un dinero y si por si un trabajador se ponía enfermo, sino que ya con un carácter más sindicalista, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues la protectora es la reafirmación de la que ya existía, pero también una de banistas, carpinteros, silleros La Constancia y una femenina, una de sociedades obreras que se llamó la Aurora del Progreso, en 1922. Y luego también, en estos momentos, lo que sí ya, con esta crisis que os he mencionado antes, lo que sí se ve ya es que la cantidad de trabajadores de la industria textil empieza a disminuir de una forma importante a medida que van cerrando las fábricas y va aumentando de una forma importante la cantidad de obreros agrícolas. Que pierden la primacía la industria textil, los trabajadores textiles industriales y la ganan los agrícolas, ¿no? Bueno, también aparece por aquí un conato de huelga de tejedoras en 1910, que pues, también lo he querido remarcar por lo que decía. Algunos otros incidentes en estos años, una nueva fábrica que se quema, fábricas que se inundan. Uno de los problemas que ya lo ha mencionado Sebastián antes es que el Ambrós es un río irregular. Tan pronto en invierno puede inundar y llevarse por delante todo lo que se ha preparado para acondicionar el agua, para que vaya a las fábricas, o hay unas sequías tremendas y ahí surgían riñas y peleas entre los hortelanos y los industriales para ver quién se llevaba el agua, ¿no? Bueno, pues en 1920 hay otro motín, pero este es a nivel nacional. Este fue un motín por carestías que yo me he encontrado bibliografía que se refiere a prácticamente toda España. Bueno, este es el reglamento de la Aurora del Progreso, está muy deteriorado, no está impreso, sino que es manual, esto lo encontré en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres y demás, en la cocina económica. Tal. Bien, y así ya llegamos al último periodo, que es el momento de la Segunda República. Nada más proclamarse la Segunda República, se constituye en Herbás una Asamblea Popular herbacense al servicio de la República, que va a estar integrada fundamentalmente por miembros de todas estas sociedades